La semana en RCR. Y como cada sábado, vamos a darle la bienvenida a el doctor Herbert Cuba. Y en cualquier momento vamos a estar también en comunicación con el norte del país porque ya ha llegado a Piura la presidenta de a Tumbes, la presidenta de la República, Dina Boluarte. Pero antes le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todo el país. Naturalmente la reflexión esta semana tiene que ver con la emergencia que estamos viviendo en el país, ¿no? Hace 3 años, coincidentemente, cuando se registró el tema de la pandemia por la COVID o COVID-19, también nos desnudó, ¿no?, en términos de salud pública. Y ahora viene un evento natural y nuevamente nos coloca en esa situación, ¿no? Así que somos un país netamente vulnerable, doctor Cuba, ¿no? Así es. Mire, lo primero que tenemos que pensar es que un desastre como el que estamos viviendo, lo primero es que afecta el funcionamiento del Estado. No solamente es el funcionamiento, no solamente afecta a la población, no solamente ha causado lamentablemente, y con esto doy el pésame a las familias muertos, que ha habido ahora 8 muertos, también hay damnificados, casas, etcétera, pero también es el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, hasta el día de hoy ha reportado el Ministerio de Salud que hay 88 establecimientos de salud dañados. ¿Eso qué significa? Que hay 16 en Lambayeque, 47 en Piura y 25 en Tumbes. Esto que debería ser los establecimientos más seguros, porque cuando la población tiene algún desastre, alguna lesión, algún traumatismo, algún golpe, ¿a dónde acude? Al establecimiento de salud. Pero si este está damnificado también, es obvio que una vez más se interviene, se agrava la situación. Pero no solamente interviene eso, también se dañan otros actores del Estado. Por ejemplo, se dañan también los programas sociales, donde se almacenan los alimentos, el problema del RENIEC, si es que se pueden dar, ¿no?, el tema de los DNI de la población, porque en base a eso es que van a obtener una serie de beneficios en esta parte de emergencia. También interviene un tema fundamental de violencia, que puede haber violencia de género, violencia infantil, en esas circunstancias, y sobre todo el tema de la seguridad ciudadana. Todo eso es un cóctel de funcionamiento del Estado, que en una emergencia esto se daña, esto se altera. No solamente es aquello que vemos hoy en la emergencia, que es lo que pide la gente con bastante prontitud, que se refiere pues a albergues para la gente que se ha quedado sin casas, alimentación, quizá algo de salud, educación, trabajo, etcétera. Todo esto se daña inmediatamente. Pero quizá lo más grave es que el Estado no funcione para que pueda responder ante las necesidades que tiene la población. Para esto, importantísimo es que haya una fase en esta etapa de evaluación de daños. Se tiene que cuantificar exactamente los daños que se han producido. Luego, en base a esos daños, se transforman en las necesidades urgentes que tiene la población, y sobre esa base se interviene con equipamiento, con infraestructura, con infraestructura móvil, con albergues, etcétera, y brigadistas que pueden intervenir en ese sentido. Quiero aquí reconocer la intervención pronta que ha tenido la Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, en el norte del país, en Tumbes, que los medios han rescatado ese dato, y es probable que las Fuerzas Armadas en su totalidad intervengan también para aliviar este tema de los desastres. Y doctor Cuba, usted acaba de citar algo muy importante, ¿no? Esto también coloca en la debilidad de cómo actúa el Estado en estas circunstancias, ¿no? Y cómo han actuando los gobiernos, ¿no? Usted, que es una persona muy memoriosa, y si no, corríjame en en algunos puntos, cuando ocurrió lo de el fenómeno del niño costero, nosotros coincidentemente recién arrancábamos en las transmisiones habituales en provincias. Advertimos, antes de la llegada del fenómeno del niño costero,
que se estaba registrando una sequía en el norte del país hacia el año 2016. Nadie tomó atención. Zonas como Morropón, zonas como Churucanas, zonas como Tambo Grande, tenían ya una sequía en ese año. Pero también, luego, las unidades de investigación, sobre todo los Estados Unidos, anunciaban que en el Perú llegaba un fenómeno del niño costero. Nadie lo tomó atención a este tema. Tuvimos el fenómeno del niño costero y en marzo del 2017 ocurrió lo que conocemos todos. Se desbordó el río Piura, inundó el Bajo Piura, y no solamente Piura, varias provincias de la región, y no solamente esa región, 13 regiones quedaron dañadas en varios puntos del territorio nacional. ¿A qué quiero llegar? Inmediatamente llegó el señor Pedro Pablo Kuczynski, formó la reconstrucción con cambio, anunció que en 2 años se modernizaba Piura. Los piuranos, como gente de buena fe, creyeron en esos buenos deseos. No se hizo absolutamente nada. Llegó un audaz de la política como es Martín Vizcarra, ya siendo presidente, y en su primera actuación pública, lo recuerdo, porque es importante que los peruanos sepamos. La primera presentación pública que tuvo Martín Vizcarra fue precisamente en Piura. Llegó a Piura, se bajó del aeropuerto, ¿no?, con una delegación, flanqueado por algunos ministros, anunció que se estaba poniendo 5.000 millones para la reconstrucción en Piura. Los piuranos de buena fe le siguieron creyendo al gobierno. No se hizo absolutamente nada. Luego llegó el señor Francisco Sagasti, tampoco se hizo nada, simplemente se dejó pasar la situación, ya estábamos casi por el 3er año. Llegó el señor Pedro Castillo y anunciaba en cada lugar que llegaba que iba a reconstruir Piura. No se ha hecho absolutamente nada. Y el poco tiempo que tiene este gobierno de la señora Dina Boluarte tampoco se avanzó nada. ¿Y yo a qué traía este tema? A lo que usted acaba de mencionar, ¿no? El Estado simple y llanamente está colapsado en esos temas. No funciona. Nos están engañando, nos han mecido. Hoy es Piura, hoy es Tumbes, hoy es Lambayeque, hoy es La Libertad. Probablemente llegue a Lima. Pero ya se anuncia que también podría llegar esto a la zona oriente. ¿Tan mal estamos? Mire, lo que sucede aquí, y yo recuerdo claramente el tema del fenómeno del niño costero porque lo he estudiado, he escrito sobre el fenómeno del niño costero, y muchos de los aspectos que ustedes les he narrado antes en la primera intervención tienen que ver con este tema del niño costero, de esa experiencia que tuvimos. Que eso es una experiencia que se vivió en 3 etapas. Una primera etapa era la emergencia, que es lo que estamos viviendo hoy día. Otra segunda etapa era la rehabilitación de la población afectada y de los bienes estratégicos de la zona y que los bienes indispensables de la población. Y la tercera etapa era la etapa de reconstrucción, que inició aproximadamente en el mes de abril, es la etapa de la reconstrucción, que tenía que ser con cambios. Esta palabrita con cambios, ¿qué implicaba en su momento? Implicaba que las nuevas infraestructuras que se construyeran tendrían que respetar, ¿no?, el riesgo a desastres en estas poblaciones y estas jurisdicciones, de tal manera que cuando ocurra un nuevo desastre no sean afectadas, o sea, sean antidesastres. Esta era la idea fundamental. Para eso se destinaron fondos millonarios, se modificó la ley de adquisiciones y contratación del Estado, se le dio facilidades para que puedan organizar esta reconstrucción, y como es natural, cuando es reconstrucción de infraestructura, toma tiempo, no es algo rápido y breve. Sin embargo, lo que se ha visto a lo largo del tiempo, de Kuczynski, Sagasti, Vizcarra, Sagasti y después Castillo, de que ha habido tantos cambios de jefaturas de esta reconstrucción con cambios, tantos intereses que se han creado ahí para direccionar proyectos a uno u otro lugar, que al final lo que se ve es que ha habido
baja ejecución de este programa de reejecución con cambios, a pesar que en el último tiempo la idea era atizar la ejecución presupuestal para apurar este proceso. Todo esto tiene una implicancia enorme. ¿Por qué? Porque finalmente lo que observamos es que nos agarra un mal momento político, porque hay nuevos gobernadores regionales, nuevos alcaldes, gente que no estaba todavía muy bien familiarizada con la cosa pública, con la gestión pública, en situ, en la práctica, en la realidad concreta, y nos agarra estos desastres en el norte, y incluso hasta Ica, y entonces, claro, existe falta de pericia en responder los temas. Cuando uno conversa con un alcalde, por ejemplo, provincial o distrital, ni siquiera ellos han elaborado ya su ficha de evaluación de daños, porque ellos deberían ser como una computadora. Señor, necesitamos, se ha dañado tal cosa, mi evaluación de necesidades es esta, tal cosa, y ver cómo se canalizan estas necesidades para que lleguen con equipos móviles, vía aérea, vía terrestre, etcétera, según las circunstancias, para que lleguen al destino. A veces hay que sacarles a los alcaldes con cuchara, ¿y cómo están sus colegios? ¿Cómo está su centro de salud? ¿Y cómo está? Y te dicen, sí, está damnificado, pero damnificado es una palabra tan general, tú requieres detalles para saber cómo vas a intervenir. Esta fase de la emergencia requiere mucho trabajo, muy técnico, que se tiene que realizar a través del Sistema Nacional de Emergencia y Desastres. Pero por otro lado, también hay que señalar aquí, es que la colaboración debe ser muy estrecha en los 3 niveles de gobierno, porque también tenemos una presidente nueva, tampoco es una presidente que date pues de meses, recién empezó en diciembre y los alcaldes y gobernadores en enero, o sea que son casi contemporáneos. Por eso es que en esta circunstancia el rol de los ministros, sobre todo los ministros técnicos, son los que tienen que intervenir en esta circunstancia. No es ajeno a saber, por ejemplo, que en el año 2017 se dio un decreto de urgencia, el 006-2017, que exigía que toda la atención médica, todos los servicios de salud, donde había el niño costero, funcionen como un todo y atiendan a la población indiferente del lugar al seguro que tenga. Por ejemplo, si eras de salud, te atendías en el MINSA. Si eres del MINSA, puedes atender en salud. Y si la sanidad policial, los policías podrían atenderse. Y aquí saltó algo interesante, que lo quiero contar como anécdota. Los soldaditos que ayudaban en el norte, en Piura, en Lambayeque, en ese momento, cuando se enfermaban, no tenían seguro en la sanidad militar. Entonces tenían que ir a atenderse al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, y bueno, y al final, ¿quién nos va a pagar esta atención en el futuro? No había. Eso se ha resuelto, por ejemplo, ahora. Se ha resuelto a través de una inscripción en cooperación entre los fondos de financiamiento de las sanidades militares con el Seguro Integral de Salud, y ahora sí, ellos podrían recibir atención médica por cualquier daño que sufriesen durante estas intervenciones. Pero aquí lo que necesitas entonces es una norma, no solamente que declaren emergencia, y eso está bien, pero de acuerdo a la magnitud, y eso tendrá que evaluarlo, digamos, luego de hacer el análisis de daños que existen en toda la zona, y la importancia de las necesidades que tienen que cubrirse, ahí tendrán que ya ir pensando en decreto de urgencia como el que le he expresado a usted, que fue una respuesta unitaria del Sistema Nacional de Salud para enfrentar los estragos del niño costero. Una experiencia interesante que tuvo con posterior, porque después hubo una seria controversia de cuánto le debe uno a cada otra institución, y ahí ese es un tema que no sé si ha concluido desde esa fecha hasta ahora, porque había mucha discusión en los montos que debería pagar, por ejemplo, el MINSA de Salud por las atenciones que había recibido. Estos temas, que son aparentemente de discusión de hoy, estos deberían ser los temas permanentes del Estado.
porque hay que tomar en cuenta que el Estado peruano es un Estado unitario, no somos un Estado federal. Cada región no puede resolver sus problemas por sí mismo porque es incapaz de hacerlo. En un Estado unitario significa que tienes que sacar recursos de otras regiones que no están afectadas y correr en solidaridad y en modo complementario con las necesidades que tiene la otra región. Esto significa el funcionamiento del Estado como un todo. Para eso necesitas mucha colaboración con los gobernadores regionales, porque en esta circunstancia, debido a una mala ley que tenemos de descentralización, algunos gobiernos regionales creen que, por ejemplo, en el tema de salud ellos son autónomos, en el tema de educación ellos son autónomos, etcétera, etcétera, y cuando se quiere intervenir de fuera te dicen, no intervengas tú, mándame solamente la plata. Me mandas la plata y yo intervengo. No me mandas la plata, no tengo nada que hacer. Pero yo soy acá el que tiene que ejecutar las cosas. Eso no funciona en un Estado unitario. Por eso es importante que también se tome en cuenta en esta circunstancia las experiencias anteriores que funcionaron. Y aquí quiero resaltar este decreto de urgencia 006-2017, que sí funcionó para enfrentar en estas circunstancias los estragos de niño costero en salud. Ahora, el tema que usted mencionó hace unos instantes, ¿no? Cuando se recibe un reporte del Ministerio de Salud, 188, 88, usted citó, 88, 88, que no están en condiciones de atender en estos momentos. La primera respuesta de un Estado unitario, como usted menciona, tiene que partir desde ahí para atender la emergencia. Y si eso no funciona, ya no funciona nada. Es la verdad. Exacto. O sea, quien tiene una emergencia, en ese momento lo que espera es que se active automáticamente, inmediatamente, aquellos, ¿no?, instituciones que están precisamente listas para poder brindar la atención. Pero mire usted algo más. Hay programas sociales y que llegan, pero a usted para darle el programa social le van a decir, señor, ¿quién es usted? Soy Herbert Cuba. Muy bien, su DNI. No, pero no tengo. Me saca su copia de RENIEC. RENIEC no funciona. Si RENIEC no funciona en estas circunstancias, tienes que dar la alternativa para poder acreditar a esta población para que sean acreedores a los beneficios que ha el Estado en esta aún más grave, doctor Cuba. Ahora se exigen que los municipios, los gobiernos locales, llenen unas fichas donde hagan una evaluación de los daños. Imagínense una población que sufre lluvias intensas en situaciones poco manejables, no hay vías de comunicación, no tienen acceso, no hay telefonía, no hay posibilidades de comunicación. Puedan llenar una ficha preliminar, ¿para qué? Para que se declare en emergencia y a partir de ahí recién pueda consolidarse la ayuda. Lo que pasa es que la ficha preliminar ayuda a cuantificar el daño. Así es, pero esa cuantificación significa para la respuesta inmediata. Pero si no tenemos ni siquiera eso, o sea, no basta que nos digan, por ejemplo, en el caso del Hospital Cayetano Heredia de Piura. Dicen, se dañó el hospital, fue afectado el hospital. Eso no basta. Tenemos que saber qué cosa del hospital se dañó. Según he leído, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos. ¿Eso qué significa? Que en Piura, cuando alguien necesita cuidados intensivos, hoy día tiene problemas. Entonces, pero no solamente necesitamos saber que se dañó la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué cosa se dañó y qué habría que resolver de modo inmediato para que eso siga funcionando o que se pueda trasladar a otra área? Esos son temas que se requieren inmediato. Ese es un trabajo inmediato. Pero si eso no se hace en modo inmediato, la respuesta del Estado, que ya de por sí también está damnificado, lo que quería señalar, va a ser tardía. Yo le quiero comentar a usted algo interesante. ¿Se acuerda usted del terremoto de Ica? Claro que sí, 15 de agosto 2007. De 2007. Claro. El presidente Alan García dijo que había un terremoto, pero felizmente no había daños. Se creó también no había daños. También se creó una comisión de emergencia, ¿no? Para la reconstrucción. No, pero ahí, ¿qué dijo el presidente con primera respuesta? No ha habido un terremoto, sí, pero felizmente no ha habido daños, todo está tranquilo, no ha habido nada. Y horas después tuvo que rectificarse. Ya había fallado el sistema de comunicación. Así es. O sea, no le reportaban porque no había comunicación, no es que porque no había daño. Esos temas
son importantes que den a conocer a la población. Hoy día, por ejemplo, yo he estado revisando los medios, son noticias muy genéricas, pero hay que entrar a las páginas web de los propios ministerios para que nos digan. Y ahí he leído ahí en la página web del Ministerio de Salud esta nota muy general de lo que les he señalado a ustedes. Pero creo que falta afinar un poco la información. Espero que ahora que llega la presidente a Tumbes y Piura y Lambayeque, espero que esos temas de información y de hacer llegar a centralizar toda la información de necesidades, etcétera, eso se pueda de una vez mejorar. Caso contrario, la ayuda va a ser muy lenta. Y por otro lado, también hay que ver ahora una evaluación. ¿Cuántos de esos establecimientos que se hicieron con reconstrucción con cambios hoy día están tecnificados de nuevo? Eso sería un tema interesante a investigar, porque es obvio que lo ideal hubiese sido que estos jamás, nunca más se vuelvan a tecnificar por estos fenómenos naturales. Acá en el Perú lo que no podemos quejarnos es de las normas legales. Tenemos normas para todos los gustos, ¿no? Las normas están hechas, están escritas, están labradas en piedra. Pero lo que está pasando en Piura es una realidad. No se ha podido ni siquiera descolmatar el río Piura. Y es una actividad que deberían hacer cada año. Cada año y ayer, descolmatado el río. Ayer yo escuchaba a la exdirectora ejecutiva de la Reconstrucción con Cambio en un programa en Canal N. Le hicieron una pregunta muy directa a la vena. Le dijeron, ¿6 años son suficientes para reconstrucción o se requiere más tiempo? Se requiere más tiempo. Entonces, si aplico un poco el sentido lógico, ahora que Piura está viviendo otra emergencia, ya no se requieren ni 6, ni 8, ni 10 años. ¿Cuánto? ¡Décadas! La verdad que es sorprendente. O sea, ustedes más han mencionado algo, recursos hay. Entonces, ¿qué estamos qué? ¿La corrupción frena todo esto? ¿La impericia, la incapacidad de la administración pública? Porque lo que está ocurriendo en Piura es imperdonable, ciertamente, Cuba. Mire, es tan imperdonable porque ya lo hemos vivido en esta etapa varias veces. O sea, la historia reciente, de los años 70 a la fecha, está lleno de estos temas. Igual lo que pasa aquí en Lima con el tema de la zona de la carretera central. Eso ya es recurrente. O sea, eso no deja ninguna duda. El problema es, ¿qué hacemos? También tenemos otro problema, y que le voy a comentar. La muerte de los niños por heladas todos los años. Que mueren más de 400 niños. Ya sabemos hasta las cifras que más o menos mueren al año de estos niños que podrían ser evitables. O sea, hay temas que el Perú, siendo ahora un país de desarrollo medio, teniendo enormes reservas internacionales, más de 70.000 millones, con una estabilidad macroeconómica importante, ahora con un nuevo gobierno que ya le está dando estabilidad al país, yo creo que tiene las condiciones para poder resolver esto. Sin embargo, el tema de gestión. Acá es un tema netamente de gestión. Son los famosos cargos que se otorgan para cargos políticos, cargos de confianza, que los ponen ahí para que llenen el espacio, pero no para que resuelvan los problemas del país. Este es un tema que la presidenta de la República va a tener que reevaluar en extenso, porque es obvio, hoy día no es el primer día de estas lluvias. Ya deberíamos tener un diagnóstico mejor de toda la situación, comunicado a la población, porque aquí también interviene la solidaridad. Hay gente de Lima que podría querer contribuir con la gente de Tumbes, con la gente de Piura, con la gente de Lambayeque, ¿no? Hay poblaciones aisladas, ¿no? Que algo les podría servir, una ayuda que podría ser el ciudadano común y corriente. Todo esto se organiza ¿en base a qué? En base a saber qué necesidades tenemos que cubrir. Esto es importantísimo, señor José Hernández, y espero... Y se hace con un Estado organizado, doctor Cuba. Es la realidad. Tiene que restablecer lo que decíamos. Se ha damnificado el Estado, el funcionamiento del Estado. La presidenta tiene la obligación de restablecer la cadena de mando, tiene que restablecer el Estado unitario, tiene que funcionar como un Estado
y tiene que tener una exacta colaboración con el sector privado. Pero quiero aquí poner énfasis en algo más. Es muy importante en esta circunstancia la participación de la propia población. Lo que yo siempre remarco, la participación comunitaria, participación social. Aquí cubre varios aspectos. El primer aspecto es psicológico, porque reunirse con ellos y escucharlos y escuchar sus demandas e incluso que polemicen los ciudadanos entre ellos mismos por cubrir sus necesidades, es una catarsis que le va a llevar un alivio psicológico ante el desastre. En segundo lugar, es la forma natural en que el Estado debe señalar qué es lo que hay que hacer. La población tiene que decirnos qué hacer. Y nosotros, el Estado, digamos, los profesionales, cómo hacerlo técnicamente y científicamente. Pero la población te tiene que decir, oye, esto pasa, me ha pasado esto necesito, hay que hacer esto. En la medida de eso, es que esos espacios de participación social son muy importantes. Es más, yo diría algo adicional. Es tan importante para sostener la gobernabilidad del país que en los espacios locales se fortalezca el Estado. Y para fortalecer el Estado en el espacio debe haber una adecuada relación Estado-sociedad, Estado-comunidad, Estado-población. Y esto en una circunstancia de esta tan dramática, que prima la solidaridad entre los ciudadanos, donde se dejan a un lado las banderas políticas, en estas circunstancias es el momento crucial para poder hacer que el Estado en su conjunto trabaje correctamente con la comunidad. Doctor Cuba, antes ya de culminar, no quiero dejar de tocar su reciente artículo que va ligado precisamente al tema que estamos abordando, ¿no? El Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, y lo que usted ha señalado, el destrabe de proyectos, ¿no? Esta semana hemos visto que la ministra de Salud, en una presentación donde participó la Presidenta de la República, donde participaron gobernadores regionales, han explicado, ¿no? ¿Qué reformas se requiere hacer en el PRONIS? ¿Cómo se pueden destrabar proyectos? Explíquenos, por favor. Mire, el tema de fondo aquí está que la ministra señaló, por un lado, una resolución ministerial que habían 29 proyectos a destrabar, luego verbalmente dijo que eran 57, luego en la reunión con los gobernadores que se ha tenido el día de ayer dice que son 57, dice que el monto que debería afectarse serían 3.500 millones de soles. Todo esto, bien, significa destrabar. ¿Pero qué significa destrabar? Destrabar significa quitar requisitos innecesarios a algo. Algo está trabado cuando tiene un requisito innecesario, que si yo saco el requisito innecesario, el proyecto fluye. El problema es solo eso, o hay denuncias están paralizados por denuncias de corrupción, están paralizados por incumplimiento de obra, o están paralizados porque se han cambiado los momentos, los temas técnicos, etcétera. Todo eso requiere un análisis. Y ese análisis se tiene que hacer en la entidad encargada para ello, que es el Programa Nacional de Inversiones o PRONIS. El problema es que la ministra plantea que va a hacer un destrabe de 57 proyectos por 3.500 millones de soles, pero declara en reestructuración el PRONIS. ¿Eso qué significa? Que aquellos que están ahí en el PRONIS, en un proceso de reestructuración, ese personal está inestable. No sabe si estará en su oficina, cambiará de oficina, será despedido, cambiarán de orientación, cambiarán el organigrama. En esa inestabilidad se le pide ahora a ellos que participen en un proceso importante de acompañamiento de los gobiernos regionales para destrabar proyectos. O sea, los reestructurados no pueden reestructurar. El tema es ese, que la reestructuración y el destrabe en el mismo acápite, al mismo tiempo hay algo que no calza, pues. Yo creo que ahí hay otro tema más, mire usted. El PRONIS tenía a su cargo, hasta el año 2021, un programa que se llamaba el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud. Usted ha escuchado las denuncias, la hizo primero el ex Condori, luego incluso algún medio de comunicación, que esos gastaron dinero de cooperación internacional para las consultorías. Entonces ahí vienen que había consultores de todos los gustos, de todos los precios,
y el proyecto no avanzó nada desde el año 2018, estamos año 2023 y el proyecto está paralizado en cuanto a la misión del proyecto. Todos se fueron en el gasto de la consultoría. En esa estructura estaba en PRONIS estaba el PECRI, se le llama, el Programa de Creación de Redes Integrales de Salud. El año 2021, ¿qué hicieron? Lo sacaron de ahí, como ya está, ya como se dice, como dicen los jóvenes, había roche, lo sacaron de ahí y lo pasaron al Ministerio de Salud. Hoy día está en el Ministerio de Salud. Sin embargo, esta reestructuración me preocupa, sí que es una reestructuración, pues, realmente para llegar al fondo. Pero si es que no es una reestructuración para hacer lo que se llama borrón y cuenta nueva, sino una reestructuración que busque fiscalizar el destino de los fondos, fiscalizar sus actividades y reestructurar. ¿Para qué? Para que pueda ser una institución ágil, rápida y que pueda manejar bien este proceso de lo que hablaba usted, de destrave de 57 proyectos de inversión en salud, que hay hospitales, hospitales importantes del país que están paralizados, que podrían ser destrabados si estos puestos en funcionamiento. Esto que acabo de decirle a usted está en estricta relación con el Niño Costero y ahora con estas lluvias, etcétera, que ocurren en el país, porque es evidente que el proceso lo va a realizar las mismas personas, las mismas instituciones. Y ahí viene precisamente el tema. En todo caso, la conjunción de esta promesa de destrabar 57 proyectos de inversión con un proceso de reestructuración del PRONIS genera suspicacia. Yo creo que siempre hay que poner primero los bueyes y después la carreta. Creo que ahí hay un tema de ajuste de tiempos que debió aclarar bien el Ministerio de Salud para evitar que una oficina que está en pleno proceso de reestructuración no se encuentre dando pues el soporte técnico a las regiones, porque las regiones también están recién instalándose y están en la misma, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema complicado, que lo he relatado porque me ha parecido sumamente importante y más bien he solicitado a través de ese artículo que la ministra pueda corregir algunos aspectos de esta norma, sobre todo en la conformación del comité que va a proponer la reestructuración. Ahí son todos funcionarios de confianza, son 9 funcionarios todos de confianza, toda una mirada al ombligo del ministerio que no traen y no recogen las apreciaciones de otros sectores, porque obviamente cuando se traban proyectos, no se traban porque solo por lo que dicen los funcionarios solamente, se traban porque interactúan con otros actores, empresarios, población, comunidades nativas que exigen legitimidad social para el proyecto, etcétera. Por lo tanto, reestructurar esta institución debería involucrar a más actores de los que ha dado el propio Ministerio de Salud. Y ya para finalizar sobre este tema, ¿no? Ahora, la decisión que se ha adoptado, entiendo yo, va acompañado también por generar un nivel de transparencia, ¿no? Y usted acaba de mencionar algo que probablemente vayamos a conocer más adelante, ¿no? Del 2018 hasta la fecha, las consultorías, las famosas consultorías. O sea, también se puede destapar una caja de Pandora allí. Yo creo que ya se destapó la caja de Pandora y lo que está haciendo el Ministerio ahora es colocar el parche. O sea, este proceso de reestructuración es decir, estoy haciendo las cosas. Es probable... Pero está bien eso, ¿no? Es probable, no tengo la información, que algunos aspectos de esos hayan ido a Contraloría, cosas así. Es probable, no tenemos la información. Sería bueno que la ministra explique este tema, que justifique por qué ha hecho este proceso de estructuración en estas circunstancias que ella quiere destrabar. O sea, es un tema interesante. O sea, quiero destrabar, pero la institución que me va a ayudar a destrabar la declaro en reorganización, reestructuración. Esa es la... ¿Por qué ahora y la emergencia? Ahora, también hay otro detalle, ¿no? Reestructurar una organización significa licuarla. Y si tú la licúas en el punto de vista del poder, el que manda es el jefe, solo el jefe. Entonces me preocupa también que toda la autoridad para destrabar proyectos que no solamente son temas, como decía, requisitos innecesarios, sino puede haber hasta litigios legales, montos, todo dependan de las personas que están reestructurando. O sea, eso es un tema también de suspicacia. Por eso es que es importante que se aclare bien en este momento y que
por lo menos resuelva la ministra la recomendación que le hacemos en el artículo, que amplíe la participación de otros actores en esta comisión de reestructuración. Doctor Herbert Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación de todos los sábados a través de RCR, Red de Comunicación Regional, momentos difíciles que vive el país, pero que también Antes de terminar, ¿Cómo no? señor José Hernández, quisiera señalar una nota que he leído el día de ayer, ¿Cómo es no? que la popularidad de la presidenta ha incrementado. En Datum, ¿no? En Datum hay una popularidad que casi en 4 puntos porcentuales, que es, me parece a mí, un dato relevante en esta circunstancia, y es probable que este proceso continúe en la medida en que ella esté ajustada a las necesidades que tiene la población. Este evento, por ejemplo, de las lluvias del norte, puede elevar mucho más su popularidad de la presidenta, si es que funciona el Estado. Pero si no funciona el Estado, obviamente que va a caer de nuevo en su popularidad. Porque la gente ya está cansada de esta violencia que se presenta política desde el sur, está cansada de escuchar a políticos que dicen que hay una crisis, yo no sé dónde ven la crisis no existe, que hay crisis, hay que rever la crisis, y que quieren adelante elecciones a toda costa, cuando se dan cuenta que estamos viviendo crisis, este desastre, por ejemplo, que nos aflige la naturaleza, que requiere un Estado unitario y que una colaboración entre todos los poderes públicos. Mire, y me acaba de llegar una información directamente desde Puno, de personas con las cuales siempre estamos contactados y que están preocupados por la situación que vive la región, ¿no? Son personas que consideran que hay que dar a conocer con absoluta transparencia lo que está pasando en Puno y el nivel de desinformación que existe, ¿no? Voy a simplemente a mostrarle, dicen que hoy en horas de la noche se está preparando un programa que se llama Programa Sirviendo a los Pueblos. Masacre, y se titula Masacre del Estado Peruano versus Heroica Resistencia Popular, sábado 11 de marzo del 2023. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Alex Chamán Portugal, que es docente en la Universidad Pública y posgrado en Bolivia y director de la revista Atreverse e Ignus Bolivia, dice. ¿Quiénes participan? Y esto es lo dedicado. Como panelista, el profesor César Hugo Tito Rojas, a quienes lo vinculan con Movadef. Es integrante, dice, la mesa directiva del Comité Permanente de los Frentes de Defensa de Organizaciones del Perú. Como panelista, la profesora Marianela Navarro, de nacionalidad argentina, delegada y comisionada internacional de Derechos Humanos, dice, ¿no? Y como otro panelista, el profesor Efraín Condori Ramos, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTE Regional Puno, que está ligado al FENATE, ¿no? O sea, esto es muy delicado. Por eso es que se generan toda esa desinformación que en estos momentos viven los hermanos en Puno. Sus demandas son atendibles, pero esto que estamos dando a conocer y de la forma como tienen una penetración sistemática, permanente, con apoyo internacional, tiene que denunciarse. Le pido una última opinión antes de culminar, por favor. Mire, yo creo que este tema de manejar la crisis de Bolivia como la forma que lo está haciendo el gobierno, lamento y pésame a los familiares de los soldados que fallecieron ahogados ahí malévolamente. Sin embargo, ha evitado entrar ahí y entrar en confrontación directa y evitar muertos de parte de las comunidades, porque eso hubiese sido incrementar esta denuncia, este relato que tienen ellos de señalar esta masacre, ¿no? Sin embargo, también quiero señalar que es progresivo que la población afectada en Puno, la población que ve afectada por aquellos radicales que han tomado el control de Puno, ¿no es cierto?, que ya están en ese seminario que usted pone ahí, están claros quienes están ahí interviniendo. Entonces es obvio que esa población va a tener que ir poco a poco tomando distancia de ese proceso. Es difícil porque todo está sobre el paraguas de la etnicidad, son etnia, que es una etnia,
Por eso que es grave, es muy grave señalar globalizando, generalizando, como que los aymaras son así, cuando se tiene que ver que dentro de los aymaras también hay contradicciones, dentro de los aymaras es como un pueblo cualquiera, común y corriente, y que por lo tanto tiene en su interior también discrepancias internas que obviamente no todos están ideologizados como se piensa, aunque sí todos tienen un derecho de pertenencia a su etnia, que es lo que los que utilizan esa herramienta y los aglutinan. Por eso es importante que no estigmatizarlos, no dar generalizaciones absurdas para lograr poco a poco ir ganando la población. Y en ese sentido, este repunte en las encuestas de la presidenta Boluarte tiene un significado profundo, sobre todo para Puno, porque a pesar de que ellos creen que con estos movimientos radicales están mellando la autoridad del Estado, al contrario, la autoridad del Estado está creciendo y es probable que siga creciendo en la medida que ellos sigan radicalizando sus demandas. Finalmente, sí es cierto, da la sensación de que tenemos una autonomía nueva, un nuevo BRAE, ¿no? Un nuevo BRAE en el sur, pero esperamos que estas estrategias adecuadas no caigan en un uso exacerbado de la fuerza y que sea progresivo, con apoyo social, con tratando de resolver los problemas de la población poco a poco, se logre revertir la situación. Siempre es bueno señalar que las autoridades locales de Puno y el gobernador regional de Puno tienen una enorme responsabilidad en estas circunstancias y que por lo tanto deberían poco a poco darse cuenta que sus acciones aisladas al Estado unitario nacional pondrían en riesgo su propia gestión de ellos y tendrían responsabilidad incluso jurídica y legal en el futuro. En cierta manera, esta es una noticia que he querido relevar precisamente porque sí contrasta con lo que señalan otros actores que la política del Perú va hacia el despeñadero cuando vemos que las encuestas y la población señala otro derrotero. Doctor Jerry Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación cada sábado. Y desde aquí, nuevamente, ¿no? Compartimos lo que usted acaba de decir, ¿no? Hay que expresar toda nuestra solidaridad a nuestros hermanos que están viviendo emergencia en varios puntos del territorio nacional. Le agradezco la comunicación, doctor Cuba, muy amable. Un abrazo una vez más, José Hernández, y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. La semana en RCR.